Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañanos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Huella. Hoy vamos a tocar un tema muy delicado que nos está atravesando en forma muy cercana a muchas personas. Vamos a hablar del suicidio, de la prevención del suicidio, sobre todo con adolescentes y niños. Nos acompaña un gran especialista en el tema. Él es el señor Daniel, poco difícil apellido, Corinfeld, ¿es así? Corinfeld, sí. Él es un gran coautor de varios libros, así que lo tenemos acá para hablar. Es un placer tenerte, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte. ¿Cuántos libros escribiste? No tengo el número, pero muchos artículos y varios libros, en general en coautoría con otros colegas, tanto del campo de la salud mental como del campo educativo. Sos psicoanalista, especialista en adolescentes y niños. Exactamente, y tengo una maestría en salud mental comunitaria que también plantea un enfoque sobre estas problemáticas que son psicosociales y bueno, de alta complejidad, digamos. De altísima complejidad, sí. Para que tengamos una idea más o menos, se suicida cada 2 horas una persona en la Argentina, dando un total de 4.380 a 4.500 muertes por año, superando al femicidio e incluso a lo que sean crímenes dolosos y culposos. Es muy, muy alarmante la cantidad de suicidio que hay. Es alarmante, viene ya hace varias décadas aumentando, según lo que van planteando los organismos internacionales de salud y salud mental. Y muy, muy preocupante en la franja de adolescentes y jóvenes, sobre todo, ¿no? Pues, digamos, y que tiene además algunas particularidades en esa franja, a diferencia de quizás otros momentos de la vida, ¿no? Y la idea de que esté aumentando ahí, bueno, hace que estemos muy preocupados y además que aparezca en las escuelas. ¿Por qué aparece cada vez, son más jóvenes la gente que se autoflagela o se lastima? Bueno, ahí la verdad es que en todo este terreno tenemos investigaciones y en el campo de las investigaciones tenemos hipótesis. Para pensar en por qué son cada vez más jóvenes, más chicos, casi más niños. Sí, sí, sí. Lo que podemos pensar es que es la adolescencia la que se va como ampliando en las dos puntas de lo que es la adolescencia. Es decir, cada vez más chicos de edad tienen como la sensibilidad y los consumos y las informaciones. Lo que sería la preadolescencia. Exacto, la preadolescencia. ¿Arranca a qué edad? Bueno, están habiendo situaciones súper preocupantes de chicos de 9, 10 años, 11 años con situaciones de autolesión e incluso algunos intentos de suicidio en los últimos años de primaria, cosas que antes, digamos, no se veía con esa frecuencia. Primaria. Sí, en el último año de la primaria, ¿no? Entonces, esa sería una explicación, es que la adolescencia es como que se va adelantando en ese terreno y al mismo tiempo se va extendiendo hacia la juventud, ¿no? Esto es una tendencia que viene hace rato. Hace mucho tiempo. Que el tema, lo que a mí me llama mucho la atención del suicidio es que atraviesa diferentes sectores, por ejemplo, Favaloro, es decir, generalmente, yo al menos soy una persona ya de 40 años que de repente miro a nivel histórico y siempre antes se atribuía más a la persona que por ahí consumía drogas, a la persona que por ahí robaban, es como una siempre, te hablo desde mi ignorancia, pero mirando históricamente
atraviesa diferentes sectores, no siempre es lo que una a veces, o el preconcepto que una tenía. Mira, es mucho más amplio. Sí, sí. El tema del suicidio, digamos, desde que hay humanidad, hubo situaciones de personas que atentaron contra su vida, que se quitaron su vida, está descrito en la historia, en la literatura, etc. Lo que vemos en esta etapa es un incremento en el que tradicionalmente, digamos, algunas de estas situaciones se daban en la tercera, cuarta edad, con mayor frecuencia epidemiológica, y en los últimos muchos años, pero van en aumento, post-pandemia sobre todo, se empieza a dar con mucha frecuencia en los más jóvenes. Este es el elemento que nos tiene que llamar la atención y que tenemos que tratar de entender y actuar. Es la parte más preocupante. Exacto. Y bueno, también ahí tenemos algunas hipótesis para pensar. El caso, digamos, la pandemia fue una especie de catalizador de todas estas situaciones por el aislamiento que tuvimos que tener. En general, más o menos en cada país siempre hubo un momento de aislamiento. ¿Esto es algo global o solamente acá en la Argentina? Los números estos son globales. Luego, en cada país y dentro de cada país, en cada región, incluso cada provincia, hay a veces diferencias que son las que hay que estudiar. Acá en Catamarca, en Jujuy, bueno, son los lugares más... Exacto, pero lo que pasa es que eso va variando y tampoco por ahí es muy conveniente como estigmatizar con esos números, ¿no? No, es cierto, además es información pública, pero cuando planteamos estas cuestiones, lo importante es que nos involucremos todos en todos lados simultáneamente y que podamos tratar esta problemática y pensar juntos cómo intervenir, porque hay unas cuestiones que tienen que ver con la salud pública y la salud mental, y hay cuestiones donde las comunidades también tienen que involucrarse en todas las tareas de cuidado y preventivas también, ¿no? ¿Cómo está la salud pública respecto a la salud mental? ¿Hay alguna ley? Bueno, vigente? Hay una ley de salud mental, Sí. Hay una ley de suicidio y una reglamentación que es relativamente reciente, y hay un déficit de políticas públicas en la actualidad muy clara en relación a las políticas de salud mental. Lo del Hospital Bonaparte reciente, Totalmente. que por suerte se revirtió parcialmente, por lo visto, por ahora, es una muestra. Por 3 meses. Por eso, es una muestra respecto, precisamente, es el Hospital Bonaparte que tiene un teléfono y una línea de urgencias subjetivas muy importante y muy eficaz. Lo ponen ahí, justamente está apareciendo en la pantalla. Gracias por el dato. Y aparte es un hospital nacional. Exacto, un hospital nacional red, sí. De salud mental. Exactamente. Donde viene incluso, el otro día estaba con un amigo docente y me decía que recibe a muchos chicos, es un lugar de mucho aprendizaje porque van los chicos, interactúa con los médicos y también recibe muchísimas personas. ¿Cómo entonces la situación se revirtió en el Bonaparte? Sí, por 3 meses, porque viste exacto, que ahora... Exacto, está ahí, por lo menos no se profundizó y está en una pausa. Esta es la información por lo menos que tengo hasta el momento. Pero bueno, tu pregunta por la salud pública me parece que esa es una respuesta totalmente bastante pública al mismo tiempo sobre el asunto. Más allá de que haya informaciones, efectivamente este es un tema que requiere preocupación, requiere inversión, requiere trabajo, cosa que hacen los trabajadores de la salud mental, los educadores. En las provincias hay muchas iniciativas donde hay mucha gente muy comprometida trabajando en estas cuestiones. Ahora, la pregunta mía también viene por lo que leí en el libro, que ahora vamos a mostrar el libro, es que decía que solamente están autorizados los médicos para trabajar con todo lo que sea la salud mental, es decir, los docentes no tienen una manera de prepararse, de prevenir todo lo que pueda pasar en el aula, por ejemplo. Bueno, en realidad toda la perspectiva que nosotros abordamos junto con Daniel Levy en el libro tiene que ver, nos inscribimos en una perspectiva que trata de trabajar estos temas en conjunto entre sectores, con distintos oficios, incluso con el resto de la comunidad, donde tiene un lugar muy importante los equipos de salud mental, es decir, el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, esos equipos,
pero al mismo tiempo cada quien en su sector, actuando conjuntamente, puede hacer mucho por esta temática. Y de hecho en las escuelas los educadores en interacción con los equipos de salud mental intervienen muy a tiempo muchísimas veces, ¿no? Bien, vamos a mostrar el libro para que la gente vea. Autolesiones, situaciones de suicidios en adolescente, una perspectiva clínica ampliada. ¿Cuánto tiempo tiene este libro? Está recién lanzado, ¿no? Está recién lanzado, salió en mayo, si no me equivoco. Poquitos en meses, mayo, hace poco tiempo. ¿Lo están tomando? Bien. Está espectacular. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué manera? Porque yo los casos cercanos que te comenté en el camarín, que estuvimos hablando un poco, es que no había evidencia en 2 casos, que los padres no se dieron cuenta y prácticamente no demostraron intenciones de suicidio las 2 personas que se quitaron la vida. Como un padre, como nosotros, los que estamos alrededor de una criatura, podemos ver, ¿hay alguna alarma que una tiene que estar atenta? Mira, en la mayoría de las situaciones, la gran mayoría de las situaciones en la adolescencia, van apareciendo algunos signos de alarma. Por ejemplo, de que hay que estar signos importantes. Por ejemplo, un chico o una chica que están con cambios en su humor, en su estado anímico muy marcados. Un chico o una chica que expresa de una u otra manera ideas muy oscuras, desesperanza, desánimo, o directamente algunas ideas de muerte que expresa a través de las redes sociales o en alguna comunicación que tiene alguien. Por supuesto, cuando alguien está atravesando algunas situaciones de violencia, maltrato, abuso, violencia de género, en el entorno, en el entorno familiar, interfamiliar. Por supuesto, cuando hay una patología específica, una situación de salud mental muy clara. Todas esas son cuestiones de alarma que hay que atender. Entonces, un fuerte repliegue, por ejemplo, también, ¿no? Cuando hay mucho aislamiento de alguien. Bueno, son cuestiones que en realidad, si nos ponemos a pensar, el que está cerca se preocupa, digamos, ¿no? Tiende a intervenir, a preguntar y a ver cómo reacciona ante la pregunta y qué se puede hacer frente a esa situación. Entonces, fíjate que las situaciones que podrían tener que ver, que son señales de alarma, son señales de alarma de muchas otras cosas a veces también, que también tendrían que inquietarnos, y también la idea de que el otro pueda recibir y buscar ayuda, ¿no? Y nosotros brindar esa ayuda. Bien, vamos a hacer una pausa, tengo una pregunta y a la vuelta me respondes. Dale. ¿Qué importancia tienen las redes sociales en el suicidio de los adolescentes? No me respondas ahora. Dale. Vamos a una pausa y volvemos con más Huella. CTV se renueva en 2024. Ya estamos en Canal 22 haciendo prácticas profesionales, conducción a varias cámaras, operador, luces, sonido y todo para que vos te luzcas. CTV ya es marca registrada. CTV, 18 años, formando profesionales del medio. Bueno, volvemos acá con Daniel. Había quedado la pregunta que era ¿qué influencia tienen los medios, las redes sociales? ¿Influye mucho en todo esto? Estamos en una época donde las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana, y para los adolescentes y para los jóvenes muchísimo más que para las personas de otras generaciones. Y la influencia es altísima. Basta recordar que recientemente hubo una demanda penal a las grandes plataformas en Estados Unidos por el tema de una demanda penal por incidir y afectar la salud mental de los adolescentes, con investigaciones muy claras, planteando que generaban cuestiones adictivas. Concretamente para este tema... ¿Por ejemplo? Bueno, la misma estructura de Instagram, de TikTok, Sí. tienen esa dinámica de no poder dejar y además empieza una dinámica de esperar el reconocimiento permanente de los otros. Del famoso like que Exactamente, ¿no? Es el famoso like, que cuando tenés
12, 13, 14, 15. En ese momento de la vida, el tema del reconocimiento del otro es fundamental para... Pero esto es muy efímero de todas maneras. Bien. Porque un like es un pulgarcito para arriba y... Bueno, para la mirada de los adultos es más tranqui, digamos, lo podemos manejar de una cierta manera, pero está bastante estudiado que para los más chicos es algo que puede afectar profundamente, más allá de las situaciones de ciberacoso, en cualquiera de sus expresiones. Entonces, efectivamente, el tema de las redes incide bastante en el tema de las autolesiones y también en situaciones que a veces tienen que ver con la idea de desaparecer, que no es siempre lo mismo que de querer aminorar morir. el dolor, de desaparecer. Exactamente. O sea que el suicidio es porque duele, porque algo le duele a las personas, que no solamente que llama la atención y sepa. Te digo esto porque el otro día hablando con una tía mía me dice, bueno, por ahí llama la atención y se pasa de rosca. Yo le dije, no creo que una persona atente contra su vida de esa manera, como llamando la atención. Mira, tiene un dolor. Exacto. Llamar la atención, cuando alguien llama la atención, hay que... Concortarse. De alguna manera hay que acudir. El tema de las autolesiones tiene mucho que ver con llamar la atención. Con una imposibilidad de expresar un dolor psíquico, hablando, pensando, sintiendo angustia, poniéndose triste, y se localiza en el cuerpo, en los antebrazos, en algún lugar con una quemadura, con una lastimadura. Ahí sí un dolor concreto, un dolor físico, ¿no? ¿Y el tema de las drogas? Bueno, por supuesto, los problemas de consumo tienen bastante que ver. ¿O de alcohol? Consumo de alcohol, drogas ilegales, drogas legales, tiene bastante que ver con muchas de estas problemáticas. No lo mencioné cuando hablamos de las violencias, pero indudablemente tiene bastante que ver porque algunas situaciones tiene todo que ver con esta idea de violencia contra sí. Finalmente, un problema de abuso y adicción es una violencia contra sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, sí, las redes tienen un lugar muy importante y los adultos tenemos una tarea ahí bastante importante en pensar esta problemática junto con ellos. O no, porque están los padres que son negadores y no ven, bueno, no registran. Claro, lo digo más en general, en el sentido que tenemos que tomar unas políticas de regulación, ¿no? De alguna manera, de pensar esa problemática junto con los adolescentes también, pensar esas problemáticas en cada lugar. Sí, yo conozco un caso de una persona que yo quiero mucho, que es el caso Avis, donde estaba con la mamá, fue a la casa del papá y falleció, se sacó la vida en un lapso, y no tenía angustia aparente, no se la veía angustiada, estaba normal, estaba de una forma tranquila incluso. Después conozco 2 temas más que te comenté, allegados también, y son 2 hombres, y había el caso de una chica, y lo que llama la atención es que son gente jóvenes. Sí. Hay algunas situaciones, decíamos antes, en general hay signos de alarma, señales de alerta que uno puede tomar. Hay algunas situaciones muy silenciosas, muy subterráneas, es cierto. Y muchas de estas situaciones a veces tienen que ver con una situación de alta exigencia, ¿no? Hay muchos estudios, por ejemplo, en Corea, el sistema educativo coreano, que es súper exigente, genera unas situaciones de intentos de suicidio y suicidio consumado altísimo. Y tiene que ver con un sistema muy restrictivo, muy imperativo y muy autoritario desde el punto de vista pedagógico. Entonces la exigencia es un punto, la autoexigencia y la exigencia del medio es un elemento a tener en cuenta también. 2 casos que nos llamaron mucho la atención es que hubo un suicidio, hace poco una muerte de un cantante famoso acá en Buenos Aires, en donde era idolatrado por muchísimos jóvenes, y otro caso que nos llamó mucho la atención es este chico de 13 años que se suicidó porque había generado una app que se había enamorado de una inteligencia artificial, y como después no tuvo más respuesta, se terminó sacando la vida. Eso es algo que conmocionó mucho, 13 años la criatura. Sí. Bueno, fíjate el lugar también de las redes, en el segundo caso, porque también hay muchas situaciones de lo que se llaman los challenges, los desafíos. Es parecido, digamos, a esta cuestión, que le van planteando ciertas exigencias a chicos
bastante chicos que van sumando y en algunos casos son muy inescrupulosas, muy crueles y muy riesgosas. Esto ha habido juegos, entre comillas, muy complicados. El otro caso, bueno, es un tema bastante clásico en el rock, esa cuestión, digamos, de un tipo de sobreexposición muy intensa que probablemente puede tener que ver también con consumos y con un circuito, como digo, de espectacularización permanente. Y ahí es un tema muy importante cómo lo trabajan los medios, ¿no? Con qué cuidado. Hay unas recomendaciones muy claras respecto de un modo de tratamiento de estas problemáticas que cuide la salud mental de quienes están viendo, escuchando esas noticias, esas informaciones, que tienen que ser cuidadosas, que no tienen que espectacularizar, que no tienen que dar detalles escabrosos, innecesarios, en fin. Eso es muy importante y es un compromiso, bueno, de cada medio en particular, tener mucha cautela y mucha prudencia y mucho respeto a eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando se murió Rodrigo Bueno, el cantante de Cuarteto hace muchos años, por ejemplo, se suicidaron 3 chicas. Sí. También está el tema ese de legado, no sé por qué. También, los fans, la consecuencia que puede traer en los fans. Los fans, los muy fanáticos. Sí. Bueno, hay un efecto, por eso fíjate que traes un tema como un que efecto colateral. Es un tema que es muy importante por lo siguiente, precisamente porque a veces hay algunas situaciones que comúnmente se denominan como de contagio, aunque sean fans o en otros lugares no son fans y pueden ser referentes cercanos o no, y generan intentos de suicidio. Entonces, frente a ese temor, ¿qué se ha hecho hasta ahora, hasta hace poco? No hablar del tema. Y efectivamente, en algunas ocasiones esto ocurre, no es automático, pero hay situaciones que nosotros llamamos como de identificación, que puede ocurrir. Puede ser un fan, puede ser alguien que tiene alguna problemática por la cual en ese momento toma ese elemento y se dispara un intento de suicidio. Pero hablar de estos problemas con los chicos y con las chicas, a preguntar cuando corresponde de una cierta manera cuidadosa, con confianza mutua, no genera la idea del suicidio. Tampoco genera que alguien se va a autolesionar porque uno se le pregunta, ¿pero qué te estás cortando? ¿Querés hablar de esto? Contame. ¿Lo hablaste con alguien? La comunicación. Tal cual. En la familia. Vuelvo es a decir, importantísimo. Indudable. En la familia, en las escuelas, muchos educadores con los equipos correspondientes acuden a esas situaciones, hablan con los chicos, vienen otros chicos y traen a sus compañeros para poder conversar, y esa situación es muy preventiva, en general produce alivio y encausa esa problemática que si nadie acudía a ese encuentro puede terminar en lo peor, digamos, ¿no? Ahora, en el caso de que se concrete el suicidio, ¿cómo sigue la posvención? Es decir, bueno, ¿sabe lo que es la posvención después? Exacto, después del acontecimiento. De un acontecimiento, de un suicidio consumado. Bueno, es muy importante el acompañamiento de los afectados, es lo que se llama la continuidad de cuidados, ¿no? Es decir, después de que esto ocurre, es importante, si es en una escuela, si es en un barrio, si es en un trabajo, cómo hacer para seguir con un seguimiento, unas preguntas, unos encuentros, unas recomendaciones en algunos casos de grupos, ejemplo, o apoyo terapéutico. Tenemos la asociación AVIS sin fines de lucro, que ellos acompañan justamente en el caso porque es en honor a Avis, que fue la chica que falleció, que la mamá tiene una asociación civil que le mandamos un beso. Ellos acompañan, pero aparte hay otros lugares donde están los, digamos, desde el punto de vista de... Sé que son los primeros tres o cuatro personas las que quedan muy afectadas, ¿no? Las más allegadas. Mira, en general hay que trabajar, hay que acompañar a los afectados más cercanos, pero es cierto que, por ejemplo, en una escuela, si ocurre el suicidio de un chico, a veces pueden ser adultos, pueden ser profesores, pueden ser, ¿no?, quienes estén afectados. Entonces, cierto es que es el entorno más cercano,
pero también hay que estar atento al conjunto, digamos, y ofrecer, estar allí con alguna propuesta, digamos, de acompañamiento. ¿Las escuelas hoy en día cuentan con la suficiente capacidad de los profesionales para ver un caso? Es decir, ¿están atentos, están educados, están capacitados para poder deducir si alguien se quiere Mira, autoflagelar? la reglamentación de la ley de salud mental. De salud mental, pero sobre todo de la ley de prevención del suicidio, plantea una serie de recursos y de acciones de formación, entre otros en el campo educativo. Entonces, ¿Son obligatorios? Bueno, en realidad eso no se está haciendo tal como lo tenía, o sea, no se está cumpliendo previsto la ley, pero en cada jurisdicción hay acciones de formación y de trabajo, y además hay mucho trabajo de los educadores en cada lugar, digamos, ¿no? Donde tratan de responder a la pregunta inicial que uno dice, bueno, yo no estoy preparado para esto. Nadie creo yo que está preparado para un punto. En un punto nadie está preparado, en otro punto todos estamos preparados para acompañar a otro en una situación crítica. O para socorrer. Exacto. Y al mismo tiempo hay algunas acciones para hacer de formación, de conversación, de trabajo, de cómo acompañar y estar y cuidarse, porque el que interviene también tiene que cuidarse, con otros, junto con otros equipos de salud mental, ¿no? Bien, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Agradezco profundamente a todos los docentes, a todas las personas que se comprometen, es muy importante que sigan con el camino de la prevención, porque el miedo nuestro es que después esto se vaya agudizando. Exacto, exacto. Así que la oportunidad que das de hablar de estos temas, de invitar a conversar, de sacarle el tabú, digamos, bajar. Y no tener vergüenza. No tener miedo, no tener vergüenza, como está viendo, ¿no? Hay una idea de que se puede hablar de las problemáticas de salud mental sin temor, sin vergüenza, buscar ayuda, y que eso nos va a ayudar muchísimo en esta problemática tan complicada. O sea, buscar ayuda no significa ni que estemos locos, ni que estemos fuera de eje, es al contrario. O al revés, un poquito locos estamos todos, ¿no? En cierta medida, y no pasa nada que locos, en un momento de la vida. Pero no tan locos al hacerse cargo de la locura. Exacto, exacto. Es importantísimo que puedan acudir a tiempo. Bueno, mira, tenés esa cámara para dar un mensaje a las personas que nos están mirando del otro lado. Vos como profesional, ¿qué le dirías a un padre o a alguien que te esté mirando? Y diría que hay que estar cerca de los jóvenes, disponerse a hablar, a preguntar, a generar la mayor confianza posible. Cuando eso está difícil, poder recurrir a otro adulto que también puede ayudarnos, un tío, un primo, el papá de otro o la mamá de un amigo, y no renunciar incluso frente a situaciones muy problemáticas, a acompañar a los otros, y al mismo tiempo cuidarnos entre todos en un asunto que nos está complicando un poco la vida cotidiana y a nivel social también, probablemente. Muchas gracias, Daniel, un gusto, dame la mano para lo que necesites. Gracias a vos acá. Y al programa. Espero que te hayas sentido bien. Por supuesto, todo bien. Cuando quieras estamos a tu disposición. Bueno, cerramos así entonces el programa de hoy. Los quiero mucho, les mando un beso grande. Compartan el programa si nos ven un poquito más de personas. Pasaba entonces el señor Daniel Corinfield. Sigue siendo difícil tu apellido. Bueno. Hablando de la prevención del suicidio a los adolescentes y a los niños. Los quiero hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chaucito. Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañanos.